La visita del Papa Juan Pablo II hace exactamente este día 11 de mayo del 2020, cumple 30 años, porque fue en el 1990, en la misma fecha de este 11 de mayo, que estuvo el Papa pisando suelo chiapaneco. El Papa llegó precisamente por el aeropuerto de Terán y la gente teranense o los teraleños fueron los primeros en recibir al Papa. Se distinguieron por su amor al Sumo Pontífice y le testimoniaron que en Chiapas se ama a la Iglesia, a Cristo y a su representante aquí en la tierra, que es el Papa, como sucesor de Pedro. En esa ocasión, el Papa, ahora San Juan Pablo II. Fue Terán el primer rostro de Chiapas para saludar alegre, sonriente, jubiloso al Papa, pero también llenos de fe, al Papa San Juan Pablo II. Allí se escuchó por primera vez este cántico con todos los que estábamos allí presentes, pero sobre todo los magnavoces del aeropuerto. Al aterrizar el avión del Sumo Pontífice, le cantamos: bienvenido, bienvenido peregrino de esperanza, bienvenido a estas tierras chiapanecas, bienvenido peregrino del amor, Chiapas siempre fiel a ti y al Señor. Y luego cantábamos todos: eres maestro y pastor, fiel servidor de Jesús, vienes en nombre de Dios a confirmar nuestra fe. Y cantábamos: canta, canta con Chiapas, canta, que desde Chiapas eres signo de amor y unidad. Canta, canta con Chiapas, canta, hoy desde Chiapas eres signo de paz y unidad, peregrino de amor, de amor. Y yo quiero decirles un secreto: el Papa cantó esta canción que es internacionalmente conocida, el son de los chiapanecos, porque cuando yo le puse la hojita ya, cuando la cantamos después en el Pompuchuti, el Papa pidió la hojita y la estuvo viendo en el descansabrazos del sillón del Papa y estaba cantando con una octava abajo, con una voz de barítono muy resonante, porque estábamos Chia canta, y el Papa cantaba: canta, canta con Chiapas, canta, que hoy desde Chiapas eres. Muy bien que sabía la canción del Papa y yo me quedé admirado. Bueno, pero lo cierto es que llegó el Papa y entonces cuando pisó suelo chiapaneco en el aeropuerto de Terán, entonces el Papa se arrodilló con toda la agilidad que entonces también tenía, y se arrodilló y besó el suelo, la tierra chiapaneca. Nos se incorporó y nos saludó a los que estábamos allí. Saludó al gobernador del estado de Chiapas, don Patrocinio González Blanco, y a su familia. Y luego saludó también a este servidor, que lo acompañé para saludar a todos los que estábamos allí presentes. Quiero decirles que fue una anciana de Terán, una de nuestras mayores, que le dio al Papa la corona de flores, pero también que le puso el collar de joyo mayú, de flor de mayo, para que el Papa le llevara unos momentos, porque tenía que saludar a tanta gente, pero la dejó unos momentos y le dijo unas palabras en zoque a aquella señora ya anciana, en nombre de todo Chiapas y en nombre desde luego de los teradeños. Ahí estaba también lo que es ahora Monseñor Óscar Campos Contreras, que era el párroco de aquel entonces, y dieron la venida al Sumo Pontífice. El Papa estuvo allí y tuvo un saludo muy peculiar. No fueron miles y miles de parachicos, no, pero sí fue
el delicadísimo, el suave, el dulce canto y bailable descalzo con unas sandalias de las chiapanecas que entonaron el son de las chiapanecas bailando. Y fue este grupo que estuvo allí junto al Papa y que este grupo, el Papa mismo pidió que se tomaran una fotografía con él. Les dijo, vengan para una fotografía. Yo le escuché. No fueron ellas las que pidieron la fotografía. Fueron él el que solicitó a las muchachas chiapanecas vestidas de así. Esta fotografía que ha dado la vuelta por todo el mundo desde Chiapas, desde Terán. Y el Papa siguió también su camino y fue un arroyo glorioso de vivas, de aplausos, de cantos al Papa. Bienvenido, Sumo Pontífice, bienvenido Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y seguía caminando el Papa por entre las calles de Terán. Después de que nos saludó a todos allí en el aeropuerto, quienes estuvimos presentes a recibirlo, y luego llegó. Quiero hablarles que Terán fue el primer rostro de Chiapas para saludar al Papa hace hoy 30 años de esa bienvenida. Otro lugar importantísimo fue la Catedral de San Marcos. No podemos dejar de mencionar este encuentro en la Catedral de San Marcos. Quiero decirles otro secreto. El Papa puso su pie allí en la avenida central cuando se paró la camioneta, el Papa móvil del Santo Padre, cuando iba a entrar a la catedral. Pero pisó exactamente en donde en 1934, el 20 de noviembre, quemaron los santos en aquel tiempo. Tiempos muy difíciles y persecutorios contra la iglesia en México y en Chiapas. Y allí en ese lugar el Papa puso sus pies como para santificar aquello que había quedado santificado también por los santos que fueron quemados en una pira de incredulidad allí. Y como para pedir perdón y en sufragio por aquella ofensa, hacia aquel sacrilegio cometido. Luego entró a la catedral y fue un momento también importante porque en nuestra casa máxima de la diócesis, la Catedral de San Marcos, ahí estaban el féretro del obispo Luis Miguel Cantón Marín, que había muerto el día anterior en el accidente aéreo. El Papa llegó, hizo oración en la capilla del Santísimo, allí en la catedral, y luego subió a la catedral arriba al presbiterio, en el presbiterio, y les dijo: he venido a hacer oración por las víctimas del accidente aéreo del día anterior. Y quiero decirles que la muerte no es la última palabra. Y nos leyó aquello que él mismo escribió en sus rodillas cuando venía en el avión para decírnoslo a nosotros en este momento allí en la Catedral de San Marcos. Así que estuvo allí con nosotros en nuestra casa máxima y ahí saludó a toda la gente. Bueno, ese fue otro lugar importantísimo. El tercer lugar, y también muy importante, y diríamos el decisivo y el que es como una especie de trampolín de salida o una especie de plataforma de salida, de envío de parte del Papa San Juan Pablo II al pueblo chiapaneco hace 30 años, fue toda la calle, pero el Pompuchuti. Llegamos al Pompuchuti, pero la calle, avenida central, eran arroyos, ríos de mucha gente que estaba allí presente, de tal manera que juntamente con los miles y miles y cientos de miles que estaban en el Pompuchuti, bien se hicieron 1 millón de personas que recibieron aquí en Chiapas, de muchas partes, hasta de Centroamérica, con sus obispos, estaban allí presentes en el Pompuchuti. Al llegar allí, hubo un momento en que le dijimos al Santo Padre: mire, Santo Padre, estamos en este lugar que preña vida abundante para la patria mexicana. Allí está viendo usted esa depresión del Grijalva que se llama el Sumidero, como señal de que allí donde se preña vida abundante para México desde Chiapas, quiere decir que es muy importante su venida, porque en Chiapas, quiero decirle, Santo Padre, que o se fragua o se gesta
la grandeza de Chiapas y de México o su desestabilización de México. Y era cierto, estábamos en 1990. Han venido otros días aciagos, sin embargo, la fe de México y de los chiapanecos sigue adelante. Y el Papa escuchó que estábamos diciéndoles aquellas palabras. Le dijimos: Santo Padre, nosotros estamos aquí para decirle que seguirá siendo el Chiapas de su predilección, el Chiapas siempre fiel a usted y al Señor. Bendijo a todos los chiapanecos, recibió nuestras ofrendas y también desde allí nos bendijo a todos. Yo quiero decirles que esa bendición del Papa que nos dio y nos dijo que sea un Chiapas que cumple los mandamientos de la ley de Dios, un Chiapas unido que no se deje llevar por la violencia ni por los enfrentamientos ni enemistades, un Chiapas que es próspero y solidario para salir de todos sus problemas y comportarse como verdaderos hijos de Dios. Y ahí se quedó, ahí quedó su estatua también en ese lugar, ahí quedó una cruz de recuerdo, esa cruz que está en el lugar donde él puso también sus pies. Y también quiero decir que en ese lugar, en el Pompuxuti, fue en donde era antes el antiguo tiradero. Cuando Tuxtla era un pueblo de 70,000 habitantes, yo llegué aquí cuando decía eran unos 70 y tantos mil habitantes, ¿no? Hace 60 años. Sin embargo, ahora se ha desarrollado. Pero en ese lugar también se quemaron el mismo día, 20 de noviembre de 1934, las imágenes de varios santos allí en el Pompuxuti, en el tiradero. Ahí se quemaron muchos santos. Allí puso el Papa también su pie. Y ahí le regalamos también una firma para los cristeros. Ese les entregué en este momento, donde él decía que reconoce que esa gesta de los que dieron su sangre por Cristo en los años aciagos de la persecución cristera son verdaderos mártires, y firma él un documento. Después el Papa regresó de allí al aeropuerto e iba comentando, iba el feliz. Y cuando yo le dije: Santo Padre, ¿cómo nos alegró su visita?, ellos gritaron diciendo: Juan Pablo, amigo, indígenas contigo. Y el Papa dijo: sí, indígena, amigo, el Papa está contigo. Él. Y él se rió. Cuando ya veníamos en carro cerrado al aeropuerto por la avenida el Libramiento Sur, entonces el Papa se rió así, contento, feliz. Cuando yo le canté en polaco, era mucha la algarabía y yo quería que me escucharan para acabarle de agradecer al Papa. Y le canté diciéndole: bienvenido, bienvenido, pero en polaco, en el idioma de su tierra. Yo me había aprendido un cantito de Polonia. Le dije: Sto lat, niet siet sienat, sto lat, niet siet sienat, cheiserat, niet siet sienat, niet sienat. El Papa se admiró y todo el mundo cayó a ver qué pasaba conmigo y qué pasaba con el Papa. Y dijo: por cierto, el obispo canta mejor el polaco que cuando lo habla. Porque le dije otras palabras en polaco y le dije: Santo Padre, le decimos con lo sabroso de nuestra fruta aquí y con lo agradecido y lo dulce que es la gratitud en polaco. Porque en polaco se dice gracias, se dice dziękuję. Y dziękuję aquí es fruta, una fruta de picos agresivos, pero aromática, de las anonáceas. Y por eso le dije dziękuję, pero le dije otras palabras en polaco que no me salieron muy bien. Por eso dijo: canta mejor el polaco que cuando lo habla. Casi fue un dogma de fe. Pero fuimos por el camino y el Papa iba distensionado, y cuando cantamos esos chistes, de esas anécdotas, el Papa sonrió. Sonrió el Papa así contento de haber estado con los chiapanecos. Y llegamos otra vez a Terán. Otra vez la misma despedida, pero ya ahora sencilla. Pasó el Papa desde su carro
cerrado, pasó al lugar del avión y de allí volvió ese día 11 de mayo de 1990, voló a Villahermosa, Tabasco, donde estuvo toda la tarde. Allá tuvo una celebración de la misa. Yo quiero que vean algunas fotografías que nos recuerden un poco esto. De las chiapanecas. Pero también aquí están. Ahora miren, cuando el Papa va descendiendo del avión, allí está. Viene la seguridad, la comitiva, el avión de Aeroméxico, que fue el que le sirvió al Papa para trasladarlo de México a Chiapas. Y allí viene el gobernador, flanqueándolo por el lado izquierdo, un servidor viene un poquito acá al lado derecho, y viene su secretario enseguida. Luego, acá tenemos lugares en el Pumpuchuti saludándolo, sobre todo los indígenas, muchos indígenas que lo saludaron. Y allí tenemos también en el aeropuerto de Teherán, allá arriba, a mi derecha está una anciana saludando al Papa, diciéndole que ella aquí en Chiapas era la mamá de los obispos, y dijo el Papa: yo soy también obispo, así que usted también es la mamá. Y ella, doña Mariana Cano de Gout, con su hija. Y luego enseguida está el gobernador del estado saludando al Papa cuando llegó a Teherán. Desde allí un saludo para que mientras descendía del avión, el gobernador con su esposa y su familia. Y más abajo está un montaje de el Papa despidiéndose de nosotros y un servidor también despidiéndolo allí en el aeropuerto de Teherán. Son recuerdos muy grandes, una señal de predilección, que Dios ama a todos los pueblos de la tierra, pero a Chiapas de una manera especial. Y ¿qué digamos de Chiapas? A Teherán, que fue el que tuvo el privilegio de ser el que primero abrió sus brazos para estrechar a San Juan Pablo II. Y nos dejó el mensaje, y fue el primer rostro de la alegría, del gozo y de la esperanza de todos nosotros. Felicidades, parroquia y dependencia, departamento de Teherán, ahora, en este día en que estamos cumpliendo, este día 11 de mayo, estamos cumpliendo 30 años de esa memorable visita. Ahora ya San Juan Pablo II, desde su ventanita del cielo, que nos bendiga a todos. Dios los bendiga.